¿Qué es algo que sabes sobre tus padres que no deberías saber? Cuando era adolescente, me mudé con mi madre después de no vivir con ella la mayor parte de mi vida y luchar por ser parte de la suya. Una noche la escuché a ella y a mi padrastro hablar sobre cómo la única razón por la que me dejaron vivir allí fue por los créditos fiscales y la manutención de los hijos. Mi madre y mi padre llegaron a un acuerdo en el que mi padre conseguiría un trabajo para que mi madre pudiera terminar la universidad y luego mi madre conseguiría un trabajo para que mi padre pudiera terminar la universidad. Mi padre hizo su parte y cuando llegó el momento de volver a la universidad, mi madre y toda su familia lo humillaron para que volviera a trabajar. Se supone que mi hermano y yo no debemos saber esto, éramos demasiado jóvenes, pero lo sé. Cuando era niño, vi un viejo árbol genealógico que mostraba que mi mamá tenía 3 bebés, todos papás diferentes, a quienes dio en adopción antes de conocer a mi papá. No dije una mierda y ella no me lo admitió hasta unos 10 años después. Mis padres escaparon de Irak durante el peor periodo del régimen de Saddam. De niño, no sabes lo que es un refugiado de guerra. Solía pensar que mi padre trabajaba en la oficina de asistencia social. Descubrí años más tarde que mi padre iba allí para una terapia de PTSD, trastorno por estrés postraumático. Habiendo encontrado sus papeles, supe que mi padre fue torturado en prisión por ayudar a sus alumnos a escapar del país y que la razón por la que siempre cojea no fue por algo genético, sino porque le rompieron la rodilla con un martillo y lo encerraron en una habitación oscura durante días sin ayuda médica, destruyendo su carrera como atleta y profesor de aptitud física. Mis padres nunca jamás hablaron de las cosas por las que pasaron. Crecimos pensando que éramos una familia perfectamente normal. Mi mamá no se casó con mi papá porque estaba enamorada de él, lo eligió cuando el hombre del que estaba enamorada le dijo que no podía casarse con una mujer que ya tenía un hijo de otro hombre y mi papá no tenía problema con los hijastros. Eventualmente se enamoró de él por lo que vale. Mi padre nunca fue a la universidad. Trabajó como mecánico durante muchos años para poner comida en la mesa para mi madre, mi hermana y para mí. No fue hasta hace poco cuando estaba visitando a sus padres, mis abuelos, y hablábamos hasta que me di cuenta de cuánto estrés estaba pasando cuando yo era un niño. Cuando era niño, siempre pensé que solo era un tipo enojado que trabajaba todo el día, se enojaba y nos gritaba sin razón. No entendía las largas horas que estaba dedicando o el estrés que lo estaba sometiendo. Pero especialmente ahora que entro en el empleo más serio de tiempo completo y en la vida adulta, estoy empezando a apreciarlo a él y su arduo trabajo, a pesar de que nunca me lo dijo explícitamente. Ahora tiene un puesto muy alto en una empresa de camiones muy grande, sin un título. Estoy orgulloso de él. Cuando me mudé a Colorado con mi mamá, la convencí de que fumara un poco de hierba conmigo. Ella se rió mucho, se rió conmigo de los dibujos animados, exigió una concha mágica con su helado y luego procedió a decirme que mi padre era un hombre gay que la engañó varias veces con hombres durante su matrimonio, incluso mientras estaba embarazada de mí. Cuando era niño, escuché a mis padres gritar en otra habitación sobre la edad que tenía cuando mi padre nos dejó. Mamá dijo 3 meses. Papá dijo 3 años. No sabía que se fue en absoluto. Al menos volvió. Mi mamá no tiene límites. Como si ella te contara sobre los chicos con los que ha estado, sus problemas de relación, etc., porque no entiende que los niños, y yo tenía tal vez 14 años cuando me dijo esto, no necesitan conocer tu asqueroso negocio. Básicamente 1. En su opinión, es buena mentalmente y 2. Mi padrastro no está circuncidado. No le pregunte ninguna de esas cosas. Mi papá tuvo una novia en vivo durante 18 meses antes de divorciarse de mi mamá. Era militar y realizó lo que llamó una gira aislada en el extranjero, donde no se permitía a la familia. Cuando regresó a los Estados Unidos, conocí a algunas personas que vivían en el mismo edificio de apartamentos que él en Turquía. Me dijeron que les gustaba mucho mi mamá y que era una pena que no pudiera ir con ellos. La cosa es que estaba en los Estados Unidos con mi madre. Conocí a la novia unos meses después, tenía la misma edad que mi hermana mayor. No hace falta decir que no nos llevábamos bien. Que dejamos de ir a la iglesia cuando teníamos como 10 años porque mis padres se divorciaron. Nos echaron porque no era cristiano. Esto fue después de 3 generaciones de asistir a todos los servicios, campamentos bíblicos y funciones. Mi mamá trató de llevarnos a algunas iglesias diferentes, pero no eran amigables con las madres solteras. Éramos niños y simplemente no nos dimos cuenta de que no habíamos estado asistiendo y habíamos comenzado a participar en deportes y actividades en su lugar. Estábamos separados de muchos familiares y amigos de toda la vida.
Mi madre fue una superheroína por pasar de ser una ama de casa con 3 hijos y una comunidad y una familia solidarias a una madre soltera que trabajaba haciendo todo lo que podía. También descubrimos por qué nuestra ropa nueva siempre llegaba a casa en bolsas de basura. Sus compañeros de trabajo le permitían elegir entre la ropa de la que se deshacían o donaban si ella se la dejaba. Mi abuelo abusó a mi abuela y la llevó al bar y dejó que sus amigos la obligaran a quitarse la copa para poder agredirla. También trató de matarla 3 veces y un montón de otras cosas. Terminó suicidándose en un motel antes de que yo naciera. Gracias a Dios nunca tuve el disgusto de conocer a este pendejo. No creo que mi papá sepa ninguna de las cosas de mierda que hizo porque lo alaba constantemente, incluso tiene una foto de él en su billetera. De todos modos, no estoy seguro de por qué le gusta tanto porque le golpeaba el trasero cada 2 noches. Cuando era adolescente, encontré este tipo de afirmación diaria que mi madre había escrito hablando de cómo sabía que sus 2 abortos espontáneos anteriores a mí estaban en el cielo. Después de que falleció, encontré un diario viejo y una de las entradas decía que todos los días rezaba una oración cuando se despertaba aún embarazada. Ni siquiera puedo imaginar. Mi papá engañaba a mi mamá constantemente y una vez le dio una ETS. Cuando ella le dijo que tenía algún tipo de sarpullido ahí abajo, él le dijo que conseguiría la medicina que le dio el doctor. Sabía que tenía una ETS, quién sabe a quién más también se la contagió. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Mi madre tenía la custodia de mi hermana y de mí. A mi madre le encantaba criticarlo verbalmente. Ella nos diría que él nunca pagó la manutención de los hijos. La vida fue dura durante mucho tiempo. Tenía 15 años y estaba limpiando un armario y encontré todos los cheques de manutención de niños sin cobrar. Ella lo odiaba tanto que se negó a aceptar su dinero. Lloré y los devolví. Todo en lo que podía pensar era en tener entre 5 y 6 años y tener tanta hambre. Nunca les he preguntado a ninguno de ellos al respecto. Sé demasiado sobre los intereses sexuales de mi madre. Sé que le gustan los collares, sé que le gustan los juegos de dominación. Ella odia la sensación de los condones y es por eso que existo. Sé cómo suena, porque aparentemente es incapaz de cubrirse la boca con una almohada. Sé que se ha acostado con chicas y chicos por igual y prefiere a las chicas en la cama. Sé por qué se ha perforado la lengua. Todo esto lo supe antes de los 10 años, sin mi consentimiento. Lo peor de todo es que de alguna manera descubrió algunos de mis propios intereses y dijo: de tal madre, tal hija. Esto me persigue. Bueno, durante los primeros 16 años de mi vida pensé que mi padre había muerto en un accidente. Resultó que él simplemente no se preocupaba por mí y mi mamá estaba tratando de hacer que yo, de 4 años, me sintiera mejor porque no quería que pensara que era mi culpa. Realmente me jodió cuando descubrí a los 16 que mi padre biológico todavía andaba por ahí en alguna parte. Soy el albacea de su testamento si ambos mueren en un accidente. El problema es que soy el menor de 5. Octubre de 2021, mi esposa y yo tuvimos que manejar hasta un bar para recogerlos. La camarera me llamó desde el teléfono de mi mamá y me dijo que los recogiera o llamarían a la policía. Llegamos allí, mi papá estaba tratando de pelear con todos, mi mamá solo estaba siendo una borracha feliz y volvimos a su casa. De camino a casa me dijeron, bueno, estaban borrachos hablando de eso. Es malo porque todos mis hermanos son basura y perderán la cabeza cuando se enteren. Hace unos meses me enteré inesperadamente que mi padre donó anónimamente una cantidad significativa de dinero a la caridad, principalmente como una ayuda directa a los niños que necesitaban medicamentos caros. Estoy bastante seguro de que nadie sabe acerca de esto. Ninguno de nuestra familia, ninguno de sus amigos, ninguna de las familias a las que ayudó. Además de él, es solo la niña que se ofrece como voluntaria para la caridad y lo ayudó a encontrar familias necesitadas. Y ahora yo, porque me llevé bien y me enganché con ella.